Listo, señores, muy buenas noches. Ahora sí, les habla el ingeniero Germán Pruguay, consultor de la empresa EHSQ en lo que se refiere a seguridad y salud en el trabajo. La disertación del día de hoy estaremos manejándola en relación a lo que es el reporte de accidentes e incidentes de trabajo, de acuerdo a la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo del Perú, ¿no? Ley aprobada en septiembre del 2011. Para empezar, es importante nosotros conocer algunos conceptos que nos ayuden pues a discernir y tomar en cuenta algunos criterios para manejar lo que es los reportes de accidentes, ¿no? El primer concepto que deberíamos nosotros conocer es el concepto de accidente, ¿no? El mundo global de lo que es un accidente como un acontecimiento no deseado que da por resultado un daño físico, ¿no? Y ahí está la palabrita daño. No solamente hablamos de lesión, porque no es cierto que todos los accidentes terminen en lesión a las personas, sino terminan en daño. Daño físico, lesión o enfermedad si es a la persona, daño a la propiedad, equipos o materiales, o también, ¿por qué no?, al ambiente. Y claro está, si dañamos equipos y materiales, también podemos tener daños al proceso, ¿correcto? Esta es la definición global, ¿no? Digamos, técnica de lo que es un accidente. No estamos refiriendo a nada específico más que al mundo global de los accidentes. Ahora, este acontecimiento no deseado debe resultar del contacto con alguna sustancia, fuente o energía, ¿no?, que venza la resistencia del cuerpo al que se está enfrentando, ¿no es cierto? Entonces, si no hay contacto con sustancia, fuente o energía, igual hay daño, no sería accidente, ¿no? El ejemplo más típico, imagínense una huelga. En una huelga hay daño a la propiedad, daño al proceso mismo, ¿no?, porque hay pérdidas, pero sin embargo no hay contacto con nada, por lo tanto eso no es un accidente. Los accidentes tienen que tener contacto con sustancia, fuente o energía y tiene que vencer la resistencia de los cuerpos, ¿correcto? Es importante entender pues lo que le decíamos o manejamos en la referencia de que los accidentes no necesariamente terminan en lesión. Este es un estudio que hizo un gurú de la administración, el señor Frank Beer, ¿no? El pionero del famoso control de pérdida, de los control, en la que hizo un estudio de 1.800.000 casos de accidentes reportados. ¿Qué mencionaba este estudio? ¿Qué dio como resultado este estudio? Que por cada accidente, digamos, grave, ¿a qué le llamaba accidente grave el estudio? Aquel accidente que tenía un día de descanso médico, ¿no? Normalmente accidentes incapacitantes, ¿no?, que tienen un día de descanso médico. Basta que el accidente tenga un día de descanso médico, el estudio lo consideraba como un accidente grave. La proporción estaba en estas dimensiones. Por cada accidente con daño a la persona que generaba descanso médico, existían 10 accidentes leves, también con daño a la persona, pero que solo requerían atención de primeros auxilios, ¿correcto? Entonces, si usted en su organización ya ha tenido algún accidente con descanso médico, entonces ha tenido ya 10 accidentes leves. Si ha tenido 2 accidentes incapacitantes con daño a la persona y con descanso médico, entonces ha tenido ya 20 accidentes leves, con atención solamente de primeros auxilios. Yo estoy totalmente seguro de que esos accidentes leves no han llegado a la oficina de prevención ni han sido reportados, ¿correcto? Pues con la justa nos reportan los accidentes incapacitantes cuando el daño es muy grave. Los accidentes leves no se han reportado. ¿Qué más decía el estudio? Por cada accidente con descanso médico o incapacitante, existían 30 con daño a la propiedad. O sea que se habían malogrado máquinas, se habían malogrado herramientas, se habían dañado procesos, se habían paralizado procesos, se habían estropeado servicios, todo. 30 con daño a la propiedad. Entonces, si usted ha tenido un accidente con descanso médico, ha tenido 30 ya con daño a la propiedad. Si ha tenido 2, ha tenido 60 con daños a la propiedad. Ahora, ¿qué más decía este estudio? Por cada accidente incapacitante o con descanso médico que usted tenga en su organización, existen 600 incidentes que se han materializado pero no se han llegado a convertir en daño ni a la persona, ni a la propiedad, ni al proceso, más conocido en algunos ambientes de prevención como los famosos casi accidentes, ¿no? Entonces, si alguien usted en su organización ha tenido que se ha cortado, quiere decir que ha habido un casi me corto,
ha habido un 10 casi me corto, ha habido un 100 casi me corto, 300 casi me corto, 500 casi me corto. Cuando llegó al 599, en el 601 se cortó, que es la base de la pirámide de los reportes. Si no nos reportan los accidentes leves, si no nos reportan los accidentes con daño a la propiedad, menos nos van a reportar los incidentes que no generan daño ni persona, ni propiedad, ni proceso, pero que se materializan. O sea, se ocurre el evento, pero no genera daño ni a persona, ni a propiedad, ni a proceso. ¿Correcto? Sigamos. En el Perú, de acuerdo a la ley 29783 y el Decreto Supremo 005-TR 2012, el Ministerio de Trabajo define el concepto de accidente de trabajo. ¿Qué cosa es un accidente de trabajo? Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo. Palabras muy importantes. Tiene que ser por causa o por ocasión del trabajo. Si no es por causa o por ocasión del trabajo, así tú tengas daño a la persona, no es considerado accidente de trabajo. Así, por ejemplo, el venir de tu casa al trabajo y te pasa algo en ese interín, como no es por causa del trabajo ni por ocasión del trabajo, no será considerado accidente de trabajo. Solo si el empleador en el Perú coloca una movilidad para que te transporte de un lugar hasta tu lugar centro de trabajo, entonces se convierte en un accidente de trabajo. Pero para que complete la definición de accidente de trabajo, este acontecimiento tiene que ocurrir dentro de las instalaciones de la empresa o dentro del horario de trabajo de la empresa o fuera de las instalaciones de la empresa y también fuera del horario de trabajo, siempre y cuando esté por comisión de servicio o sea por alguna orden directa del empleador. Ahora, además de que ocurran esas condiciones, tiene que generarle daño a la persona, ¿no? Lesión orgánica o perturbación funcional, o sea, un accidente o enfermedad, o una invalidez o la muerte. Ahora, en la lesión orgánica o perturbación funcional, mínimo debe acarrear descanso médico, al menos el mismo día de atención. En el mismo día de atención que tú vas a atenderte por accidente de trabajo, basta que el médico te diga, señor, tómese el resto del día, entonces está considerándose ya como accidente de trabajo. Pero esa atribución de dar el descanso médico, al menos por el resto del día de la atención, es solamente por un médico, ¿ya? No es por cualquier otro profesional, no porque el área de gestión humana lo vea que el señor está un convaleciente y diga, ándate a tu casa a descansar, no. Que una enfermera que maneje en el tópico, no. Solamente tiene que ser el médico, ¿correcto? ¿Cómo se clasifican los accidentes? Los accidentes de trabajo se clasifican de la siguiente forma. Si el médico solamente te da descanso médico solo para el día de tu atención médica, va a ser un accidente leve. ¿Correcto? Estos accidentes leves no entran al cálculo de los índices de frecuencia ni de severidad, pero sí como reporte de accidente de trabajo. Cuando ya el médico te da un día de descanso adicional al día de atención, entonces estamos hablando de accidente incapacitante. Puede ser un día o más de un día, ¿correcto? Estos accidentes sí entran al cálculo de los índices de frecuencia y de severidad. La definición de incidente para el Ministerio de Trabajo en el Perú, el Decreto Supremo 005-TR del Ministerio de Trabajo, lo llama como suceso acaecido en el curso también o por ocasión o por causa del trabajo. Igual que el accidente puede ser dentro de las instalaciones, dentro del área de trabajo, fuera de las instalaciones, fuera de trabajo, siempre y cuando esté por comisión de servicio. Pero que el daño en la persona no genera descanso médico, solamente genera atención de primeros auxilios. Quiere decir que te vas a atender al médico y el médico te cura y te dice continúa laborando. Si te dice continúa laborando, no sería un accidente. Vendría a ser para nuestra ley peruana solamente un incidente. Entonces, recopilando, los accidentes de trabajo son situaciones que nos pasan, ¿no? Con daño a la persona, funcional o orgánico, ¿no? Que generan descanso médico.
mínimo el mismo día de atención. Los incidentes no generan descanso médico, solamente generan atención de primeros auxilios. Puede que genere daño a la persona o puede que no genere daño a la persona, ¿correcto? Sigamos. Como yo tengo que reportar los accidentes e incidentes, dentro de la ley peruana, dentro de la obligación legal de los trabajadores, es reportar todos los accidentes e incidentes y peligros que él pueda detectar o en el cual pueda estar involucrado. Entonces, el trabajador tiene que reportar inmediatamente de ocurrido todos los accidentes e incidentes. Señores, es importante que los trabajadores reconozcan esto. Si por A o B un trabajador sufre alguna lesión, se chanca su dedo en el puesto de trabajo, pero no tiene la convicción de reportarlo, no se va a su domicilio, no lo reporta, y al día siguiente él llega con el dedo totalmente inflamado, inconado, totalmente hinchado, y le dice a su jefe, jefe, esto me pasó acá ayer. La empresa tiene todo el derecho a no reconocer como accidente ocurrido en la empresa si es que no ha habido un reporte. Entonces, es una obligación legal de los trabajadores reportar todos los accidentes, incidentes y peligros en el cual él se ve involucrado o pueda identificar. Obligación legal. No es una responsabilidad. La responsabilidad es subjetiva. La obligación legal está enmarcada en alguna ley que claramente lo expresa así, ¿correcto? La ley peruana dice que los trabajadores reportamos accidentes de trabajo, incidentes y peligro. Si es accidente e incidente, somos nosotros testigos o somos, digamos, parte involucrada en el accidente, estamos en la obligación legal de dar información para la investigación del acontecimiento ocurrido. Sigamos. Una vez que ya lo reportó, usted tiene que manejar el registro de accidentes o de estadística de seguridad y salud en el trabajo, donde va a reportar mes a mes los accidentes mortales, en qué área ocurrió, los accidentes leves, en qué área ocurrió, los accidentes incapacitantes, en qué área ocurrió, el total de trabajadores que hay en el área o en la empresa, total de horas hombres trabajadas. Después va a calcular el índice de frecuencia, de severidad, número de días perdidos, número de días cargados, índice de gravedad y el índice de accidentalidad. Todos los meses tiene que registrar. Si un mes no tengo nada, se pondrá 0, 0, 0, 0. Si otro mes no tengo nada, se pondrá 0, 0, 0. El ministerio y el auditor suelen pedirnos este formato de registro de accidentes o de estadística de accidentes completamente lleno, ¿ya? Entonces, no se olvide, normalmente está firmado por el área de gerencia general o el área de administración del sistema de gestión y algún representante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los días cargados son normalmente estándares, vienen en unas tablas especiales que se utilizan para el pago de indemnización por accidente de trabajo. Así, por ejemplo, en una muerte se cargan 6.000 días, en pérdida de los ojos o la visión también son 6.000 días, y así por cada parte del cuerpo que se lesiona se van cargando días, ¿ya? Es una tabla, bueno, ahorita no la tenemos acá, con gusto vamos a hablar para que HSQ les platique y les facilite la tabla para que ustedes puedan calcular eso, ¿ya? Entonces, los días cargados se saca de una tabla, no se hace cálculo de nada, es igual para pagar las tasas de accidente de trabajo, de las indemnizaciones, aunque suene muy fuerte, porque suena fuerte, cada parte del cuerpo tiene un valor en porcentaje de dinero, que es lo que se va pagando todo, ¿no? Los días perdidos normalmente son los días que tienen que ver con los descansos médicos que el doctor determina para tu reposo total, ¿ya? En lo que respecta a los días cargados, sí se sacan de unas tablas ya estandarizadas. La obligación del empleador ya legal es investigar los accidentes e incidentes. Los trabajadores tenemos la obligación de reportarlos y el empleador está en la obligación de investigarlos. Señores, si alguno de ustedes, alumnos presentes, son responsables de manejar la gestión de la seguridad o la prevención en sus organizaciones, por favor, tomen en cuenta esta recomendación. Es viable que pueda ocurrir algún accidente en alguna organización mientras estemos laborando. Hay algunas situaciones que se nos escapan de la mano.
Lo que el ministerio en el Perú sí no lo ve como no entendible es que una vez ocurrido un accidente, usted no haya investigado el mismo. Y es más, si usted lo investigó y usted mismo se ha puesto algunos controles para manejar la investigación del accidente, lo que sí genera pues una, digamos, no compromiso de la organización, es que esos controles y recomendaciones que usted mismo ha planteado no las ha implementado. Por lo tanto, será sancionado con faltas, digamos, dependiendo de la gravedad del accidente. Si el accidente es leve, la sanción por parte del ministerio será una sanción leve, ¿no? Que estamos hablando de 50 OITs, en el Perú más o menos aproximadamente estamos hablando de 50 por 3.000, 150.000 soles. Si el accidente es grave, estamos hablando de 100 OITs, 370.000 soles. Y si es muy grave, estamos hablando de 700.000 soles de sanción por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Sigamos. Cuando hablamos nosotros de la investigación de los accidentes, cabe recalcar la importancia del compromiso de la organización. Si su organización no define qué cosa quiere hacer con los accidentes, no va a usted a obtener ningún rédito en el proceso de investigación. Y este compromiso o propósito que tenemos que nosotros establecer en función a los accidentes tiene que ser por parte de la alta dirección de la empresa. Si él no define qué cosa voy a hacer yo con los accidentes, hasta dónde voy a investigar, vamos a tener problemas. Ahora, la ley habla de que investiguemos los accidentes de trabajo, así como los incidentes de trabajo, lo que habíamos definido nosotros. Acontecimientos que ocurran por ocasión del trabajo pueden ser dentro de la empresa, como la pregunta que está apareciendo por acá, o fuera de la empresa, siempre y cuando estén por comisión o por una orden expresa directa de su empleador. Más no así, por ejemplo, tenemos un sábado recreativo, vamos a jugar pelota, vamos a hacer un campeonato. Vamos a jugar, nos pasa un accidente, una luxación, una fractura. Eso no es un accidente de trabajo porque no es por ocasión ni por causa del trabajo. Si es por ocasión o causa del trabajo, entonces sí va a ser considerado como un accidente de trabajo. Claro, si te mandan a hacer alguna tarea puntual, te mandan a comprar a ti porque te han visto que tu función es hacer compras en el exterior de la empresa, te están mandando y te ocurre algo, te asaltan, te atropella un vehículo, Dios quiera que no ocurra, tocamos madera, no les ocurra jamás eso, pero como usted está yendo por una orden expresa de su empleador, entonces se convertirá eso en un accidente de trabajo. Así es, siempre y cuando se demuestre la orden expresa del jefe, que es por causa de la ocasión de trabajo, entonces se convierte en un accidente de trabajo. La hora del almuerzo, buena pregunta. En el Perú, la hora de refrigerio no está comprendida como horario de trabajo. Por lo tanto, legalmente no va a ser aceptado como un accidente de trabajo cuando ocurra algún acontecimiento dentro del comedor. Sin embargo, para nosotros como prevención sí nos interesa saber qué pasa, por qué la gente se me resbala en el comedor, por qué la gente se le cae, se le rompe la silla en el comedor, por qué la gente se está quemando en el comedor, sí nos interesa, ¿correcto? Por acá hay otra pregunta, ¿se considera accidente de trabajo si un trabajador cambiándose se accidenta, sacude su pantalón y le cae una partícula metálica en la vista? Si está por causa del trabajo y está bien no está en horario de trabajo, legalmente no te van a comprender como un accidente de trabajo. Pero dice, aún fuera del horario de trabajo, siempre y cuando esté por comisión. Si alguien lo manda a hacer por comisión de servicio, entonces sí puede considerarse un accidente de trabajo. En Argentina, claro. En otros países sí. Por ejemplo, en otros países el iterín de casa a trabajo, de trabajo a casa, está comprendido como accidente de trabajo. En el Perú aún no se ha considerado el ir de casa al trabajo, de trabajo a la casa, como accidente de trabajo. Solamente si el empleador coloca un vehículo a disposición de sus trabajadores para que los trasladen al centro laboral, una vez usted ponga un pie en ese vehículo y pasa algo, vuelve a convertirse en un accidente de trabajo lo que le pueda suceder dentro de ese vehículo. ¿Ya? Entonces, lo que yo les decía, la obligación del empleador es investigar los accidentes de trabajo. El empleador debe establecer un propósito, una política, qué cosa quiere hacer con los accidentes.
para poder llegar a encontrar la causa real. Ustedes se van a dar cuenta cuando hagan una investigación consciente, una investigación profunda sobre lo que ha pasado, que normalmente las causas que generan los accidentes, primero que no es una sola causa, son multicausales, y que normalmente está más en manos del empleador evitar que ocurra que en manos del trabajador poder evitarlo, ¿correcto? Entonces, es importante que el empleador defina hasta dónde se quiere investigar los accidentes. Es muy probable que usted en una investigación de accidente pueda llegar hasta conversar con la alta dirección de la empresa. Un ejemplo típico, alguien se accidenta porque no tenía guantes. Vas y lo entrevistas al señor porque no tenía guantes, no me dieron guantes. Vas a su jefe, ¿por qué no le dieron guantes? No, en almacén no había guantes. Vas al almacén, ¿por qué no te dieron guantes? Es que han reducido presupuesto. ¿Quién reduce presupuestos? Entonces llegamos a una instancia en la organización que tiene que definir, pues, cuál es su, digamos, su responsabilidad dentro de los accidentes, ¿ya? Entonces, lo que le pide la ley al empleador es investiga los accidentes de trabajo e incidentes. Esto de la investigación es una técnica preventiva, aunque muchos consultores aún también la consideran como solamente reactiva, porque va a ocurrir o va a aparecer después de que ocurra el evento. Sin embargo, cuando usted esté haciendo la investigación, va a encontrar algunos peligros que pueda usted controlar y evitar que vuelva a convertirse en un accidente o genere nuevos accidentes. Por lo tanto, también tiene una parte preventiva, pero más es una actividad muy reactiva, ¿correcto? Ahora, la investigación de accidentes se hace solamente para detectar y controlar las causas que originaron el accidente y evitar que éstas no vuelvan a repetirse. Nosotros en prevención no buscamos responsables. Y acá sí una recomendación muy importante. Si usted, producto de una investigación, da como una conclusión final que requiere sancionar a un trabajador como única solución al problema, yo calculo que va a ser el último accidente formalmente que va a investigar. Porque el siguiente accidente que va a aparecer, que no va a poder ocultarse, es el accidente grave o mortal. Pregúntese usted mismo. Si usted sabe que si reporta un accidente y lo van a investigar y usted va a ser sancionado, ¿reportaría accidentes? Yo creo que la respuesta más lógica va a ser que no van a reportar accidentes. Y probablemente que en su organización, debido a ese tipo de manejo de los accidentes, no están reportándole accidentes. Pregúntese usted, ¿cuántos accidentes reportados tengo yo en mi organización? Leves e incapacitantes. Estoy seguro que leves no tiene muchos. Incapacitantes tendrá solamente algunos graves que han acarreado descanso médico más de un solo día. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente nosotros no estamos promoviendo el reporte de los accidentes. ¿Debido a qué? Que lo que normalmente terminan las investigaciones es que el único responsable del accidente es el trabajador. Cosa que no es tan cierta, como yo les estaba diciendo. Basta que yo maneje algunos conceptos muy técnicos para la investigación, en la cual ya se puede tranquilamente demostrar que los accidentes son multicausales y que el 80% de las causas que originan un accidente no está en manos del trabajador evitar que ocurra, sino está en manos del empleador. ¿Ya? Sigamos. Entonces, una técnica preventiva, esto tiene que usted interiorizarlo muy fielmente, porque va a ser algo que tiene que mencionarle usted a los testigos y al accidentado para que le puedan brindar información cuando usted quiera hacer la investigación. Si usted no logra convencer al entrevistado o al testigo o al accidentado de para qué investiga los accidentes, es muy probable que no le den información suficiente ni información necesaria para que usted pueda hacer una buena investigación. Por lo que se va a cargar solamente algunos problemas pues, de mal manejo de esto y de tiempo. ¿Ya? Perdón, vamos a seguir acá. Dentro de la investigación, lo primero que tenemos que hacer nosotros, antes de empezar una investigación de un accidente, usted tiene que tomar algunas medidas. No va a ser tan amarillista de ponerse a investigar el accidente teniendo a la persona ensangrentada, con el brazo todo caído. Tiene que tomar algunas acciones. Lo primero que tiene que tomar, si usted es la persona encargada de investigar los accidentes, lo que tiene que hacer es tomar el control del área.
tome el control del lugar donde ocurrió el accidente. Recuerde que los nervios y, digamos, la emoción y, digamos, la preocupación de los trabajadores por el accidente ocurrido va a hacer que todas las barreras de seguridad ya no existan. Entonces, tome el control. ¿Cómo toma el control usted? Con voz clara, órdenes precisas, ¿no? Tome el control de lo que es el accidente o el evento o el área ocurrida ahí, ¿no es cierto? Entonces, procure luego atención de primeros auxilios. Vea que la persona accidentada reciba la atención correspondiente en primeros auxilios. Y una vez que ha brindado atención de primeros auxilios, entonces usted luego controle algunos accidentes secundarios. Recuerde que ya nadie va a respetar absolutamente nada. Nadie va a estar con los equipos de protección ni nada. Lo que van a querer es ayudar en el proceso, ¿no? Entonces, una vez que ya usted procuró atención de primeros auxilios, luego que ya controló accidentes secundarios, usted tiene el control del área, comience a identificar usted algunos elementos de evidencia, ¿no? Que puedan haber generado la pérdida o el daño del accidente. Una vez que ya los identificó, preserve usted esas evidencias con cámaras fotográficas, diagramas alzados, de mano alzada, dibujados, que le permitan a usted guardar un poco de la información. Y al final siempre comunique al coordinador de emergencia o a la alta dirección de lo que viene ocurriendo, para que él esté al tanto y puedan tomar algunas medidas mucho más rápidamente, ¿ya? Entonces, lo primero es tomar el control del área, voz clara, órdenes precisas, procure atención de primeros auxilios y controle accidentes secundarios. Luego de eso, ya va identificando algunos elementos de evidencia. ¿Dónde fue? ¿A qué hora fue? ¿Quién fue? ¿Qué turno fue? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Qué máquina fue? Y luego preserve evidencias. Una vez que ya tenemos todo esto, vamos a pasar nosotros a recoger información para hacer la investigación. Para que pueda haber investigación del accidente, lo primero que tiene que existir es un reporte de accidente. La gente normalmente no reporta accidentes. ¿Por qué no reporta accidentes? Por un temor a las medidas disciplinarias. Normalmente la gente es sancionada cuando sufre algún accidente de trabajo. Por eso ellos no reportan los accidentes de trabajo. Preocupación sobre su informe. Hay algunas empresas que suelen hacer algunos datos comparativos o algunos tipos de premiación de este tipo. El área que menos accidentes reporte será premiado a fin de mes con un día de descanso y algún bono de reconocimiento. ¿Reportaría usted? No. Entonces la gente confunde un poco los criterios y no reporta. Miren, yo he encontrado empresas, ojalá que no sea alguno de los que nos están escuchando ahí, he encontrado empresas donde para que las personas puedan ascender de un puesto a otro puesto, no tienen que tener en su récord de trabajo, historial de trabajo, ningún accidente de trabajo ocurrido a él. Les pregunto a todos ustedes, señores participantes, 68 presentes ahí, si usted en su empresa le dicen que para que usted pueda ascender de puesto en su récord de trabajo no tiene que tener accidentes de trabajo, ¿usted reportaría accidentes? Yo creo que la respuesta es lógica, ¿no? Yo no reportaría accidentes. ¿Y qué accidente es el que no va a poder ocultar? El grave o el fatal. Entonces, mucho cuidado con eso. Preocupación sobre su reputación, a veces los apodos, ¿no? Las chapas que aparecen en los trabajos. Ahí va el chancón. ¿Por qué? ¿Estudia mucho? No, se para chancando a cada rato. Entonces, cosas como esas que hacen que la gente no reporte los accidentes. Temor al tratamiento médico, antipatía al personal médico, no quiere parar su trabajo. No, si es chiquito lo que me he hecho, ¿por qué voy a parar? No quiere hacer trámites burocráticos. ¿Para qué voy al área de prevención? Me hacen llenar 12 formularios y al final me hacen llenar me ponen un curita nada más. Entonces, tienen poca comprensión de lo que está pasando. Pero ¿cuál es la preocupación, señores? Estas preguntas o estas respuestas de por qué no reportan también es el resultado del estudio de 1.800.000 accidentes reportados que hablamos al comienzo. La gente pensaba que no estaba, que como no paraba al reportar accidentes, ni para investigar, ni para reportar, como continuaban con el trabajo, pensaban que estaban ayudando a su empresa. Vuelvo a preguntar al auditorio, ¿ustedes creen
que si usted no reporta accidentes o sus trabajadores no le reportan accidentes a usted como prevención, ¿estarán ayudándonos a nosotros en la parte de prevención? Claro que no, ¿no es cierto? Porque el accidente que va a aparecer es el más grave o el fatal. Entonces, hay que promover que la gente reporte accidentes. Incidentes con mucho más razón, pero eso no es también una cuestión tan simple de decir reporte mañana, no. Hay que promover con campañas de reporte para que ellos puedan entender y reconocer pues la importancia de los reportes de accidentes e incidentes. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Destacar la contribución del trabajador, muy bien tu reporte, prestar más atención al cumplimiento del programa. Si me toca una capacitación la cumplo, si me toca una inspección la cumplo, si me toca una auditoría la cumplo, si me toca un mantenimiento lo cumplo. Reconocer el desempeño individual es algo que normalmente no ocurre. Cada vez que lo menciono esto en las presentaciones, los jefes ponen una cara y los trabajadores los comienzan a mirar porque es algo que siempre ocurre. Los supervisores y jefes tenemos un don, el don divino de encontrar las cosas malas. A distancia tú puedes encontrar que ese trabajador está sin equipo de protección, no tiene sus guantes, no tiene sus orejeras. ¿Y a quién se lo dices? A un trabajador que está a tu costado y que jamás de tu parte como prevención, como supervisor o como jefe, ha recibido, tú si eres un trabajador modelo. Tus compañeros deberían aprender de ti. Jamás. Nosotros no reconocemos lo bueno, solamente sabemos reconocer lo malo. Y no queremos escuchar cosas. Solamente queremos escuchar que nos digan, estás bien. Y eso, señores, está mal. Porque si tú no escuchas las cosas de los demás trabajadores que te quieran apoyar, no vas a poder crecer en la parte de prevención. Entonces, hay que destacar la contribución de los trabajadores y lo otro. Si el trabajador nos reporta algún accidente o incidente, entonces tiene que tener por lo menos una respuesta. ¿Qué vamos a hacer nosotros como prevención con el accidente? No puede ser que me reporte y yo lo encarpete. Si lo encarpeto tampoco me va a volver a reportar. Si él te reporta un accidente, un incidente, respóndanle. Sí, hemos evaluado, vamos a hacer una capacitación, vamos a poner un cartel, vamos a investigar, pero respóndanle. Si usted no responde, tampoco van a querer que, digamos, que vuelvan a reportar, porque no va a tener sentido. ¿Para qué reporto si no me hacen caso lo que yo hago? Entonces, es otra vez, por eso cuando ustedes lo ven hacer otra inspección, le dicen, otra vez ingeniero con la inspección, sigue igualito todo. ¿Por qué? Porque no hacemos cambios. Entonces, una vez que yo logro que la gente me comience a reportar accidentes e incidentes, ya voy a tener insumo para poder investigar. Lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando ocurre un accidente o un incidente es encontrar evidencias. Las evidencias las vamos a encontrar en esta técnica. Es una técnica muy práctica y se llama la técnica de las 4P. Evidencia de posiciones, evidencia de personas, evidencia de partes, evidencia de papeles. Cuando hablamos de evidencias, por dónde empezar va a depender de las facilidades que tengamos en la empresa. Normalmente vamos a empezar por las evidencias de posiciones. ¿Por qué? Porque por más importante que sea la seguridad en tu organización, yo estoy completamente seguro que no existe la empresa que te diga, ingeniero Puruguay, tómese 2 días en el almacén donde ocurrió el accidente, vamos a cerrarlo y saque todas las evidencias necesarias. Eso es imposible. Lo más que nos van a decir que tenemos 20 a 15 minutos para recoger las evidencias necesarias y empezar que nuevamente el proceso continúe con normalidad. Entonces, por donde debemos empezar nosotros a encontrar evidencias es evidencia de posiciones. Vamos a ver un poco cómo se hace este proceso. Lastimosamente el tiempo siempre es muy corto, pero por acá vamos a darnos una pequeña idea de cómo vamos a ir haciendo, ¿ya? Cuando hablamos de evidencia de posiciones, estamos hablando de la posición que quedaron las cosas al momento que ocurrió el accidente. ¿Nos puede permitir observar de algo? Claro que sí. Nos ayuda a nosotros a poder determinar qué cosa pudo haber pasado. Normalmente cuando hacemos evidencia de posiciones nos ayudamos con la evidencia de tomas fotográficas o diagramas o esquemas a mano alzada. Cuando usemos la técnica de tomas fotográficas, lo que hay que hacer primero es tomar un panorama de toda la escena, luego tomar de los 4 ángulos como para darnos nosotros una idea más o menos tridimensional de lo que pudo haber pasado y al final atrás de la fotografía
siempre usted escriba qué cosa nosotros queríamos resaltar en la fotografía. Por ejemplo, acá tenemos una escena con 4 ángulos, es un video conocido creo de la DNB, como hemos podido ver unas fotos acá, de un accidente ocurrido que muestran ellos. Por ejemplo, cuando yo quiero sacar evidencia de posiciones, la forma de conseguir la siguiente: la posición en la que queda el letrero de piso mojado, la posición en la que quedan las llantas traseras del montacarga, la posición en la que están las cajas regadas, la posición en la que está la escalera en la fotografía abajo, en la esquina izquierda, la posición en la que están, cómo están todos regadas las computadoras, en la fotografía de la esquina izquierda, en la esquina derecha, la posición en la que quedan las cajas. Y acá hay algo, por ejemplo, si acá nos dicen la posición, usted ve como evidencia de posiciones que hay una escalera, entonces, ¿qué puedo estar suponiendo yo? Que este señor ha querido ascender, o la señorita que ha sido accidentado, quien ha perdido el accidente, ha querido ascender a niveles elevados de los racks para poder leer algo. Por eso hay una escalera acá. Acá, por ejemplo, en la lámina que está a la derecha, en la parte alta, cuando digo la posición en la que quedó el letrero y la posición en las llantas del montacarga y la posición de la mancha de aceite que está por ahí o mancha de líquido, ¿qué me puede hacer pensar? Que normalmente pudo haber sido que el montacarga ha resbalado pues en esta mancha de aceite. Entonces, la evidencia de posiciones nos puede dar una idea de qué pudo estar pasando. Acá, por ejemplo, miren la lámina de abajo. Ustedes pueden darse cuenta que está junto el tablero con el casco de la persona accidentada. Entonces, la posición en la que queda el tablero con el casco es una evidencia muy importante. ¿Qué nos puede estar dando la idea? Usted imagínese una persona parada en un almacén con su tablilla de tomar datos y su casco. Y ve que la carga le va a caer encima. Lo primero que va a hacer es soltar la tablilla y caer ahí al suelo con la carga y luego colocará el casco a un costado del suelo. La pregunta entonces está, ¿por qué los dos están juntos? ¿Qué podemos estar suponiendo? Es muy lógico. Lo que podemos estar suponiendo es que la señorita no ha estado de pie, sino que su tablilla ha estado en el suelo, ella ha estado hincada en el suelo y cuando ya le cayó la carga, se sacó el casco y lo puso al costado, que fue lo que ocurrió. Entonces, las evidencias de posiciones nos permiten a nosotros encontrar más o menos las cosas que pudieron haber pasado. Ahora, ¿qué más nos permite la evidencia de posiciones? Corroborar los datos que nos digan los entrevistados. Si el entrevistado me dice, yo fui a traer una escalera, ¿podrá ser cierto? Sí, porque yo tengo una evidencia que encuentro posiciones acá. Si el entrevistado me dice, y yo fui a pararme en la mancha de aceite donde estaba ahí en el piso, ¿será cierto eso? Sí, porque tengo la evidencia de posiciones ahí. Si el entrevistado me dice, no, yo estaba con la escalera parado ahí y la escalera estaba parada de pie. No, un momentito, la escalera está tirada en el piso. Entonces, las evidencias de posiciones nos permite a nosotros encontrar pues estas situaciones para poder hacer un buen análisis de la investigación, ¿ya? Las evidencias de personas se refiere a las entrevistas que yo voy a hacer para encontrar más evidencias de qué pudo haber pasado. Un paradigma que tenemos que romper los prevencionistas, señores, y que normalmente lo hacemos. Ocurre un accidente y entrevistamos al accidentado, lo vamos a buscar a su casa o al hospital o regresando al trabajo, lo entrevistamos al señor, le preguntamos qué pasó, él nos cuenta lo que pasó y con eso vamos a la oficina y comenzamos a elucubrar el informe de lo que pudo haber pasado. Eso está mal. Todas las entrevistas que usted haga tienen que ser corroboradas. Usted no puede creer fácilmente en la palabra de una persona. Si bien tienen el derecho de creerle a nosotros con confianza en lo que nos están diciendo, yo tengo que corroborar que lo que me dice tenga un poco de sentido con lo que ha pasado. Por ejemplo, entonces cuando hagamos una entrevista, jamás se quede con una sola entrevista. Entrevista al testigo de hecho, al testigo ocular y a aquellas personas que indirectamente estén vinculadas con el accidente. Vuelvo al ejemplo que les hice al comienzo. Un trabajador se corta la mano porque no tenía guantes. O por ahí como comentaron, el guante que usaba era muy grande. Entonces el trabajador, como el guante es muy grande, se lo ha sacado. Y entonces, ¿qué hizo? Se cortó la mano. Vamos a entrevistar al trabajador. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué usted se sacó los guantes? Él no va a decir, no, que los guantes me quedaban muy grandes. Pero ¿y por qué no le dieron guante de su talla? No sé, esto fue el único guante que me dieron a mí.
¿A quién le vas a entrevistar ahora? Al que le dio los guantes, que posiblemente sea el jefe, ¿correcto? ¿El jefe estuvo en el momento del accidente? No estuvo en el momento del accidente. ¿Pero tuvo que ver con el accidente? Claro que sí. O me voy al almacén. El almacén, que le dio los guantes. Vamos al almacén, señor de los guantes. Usted está entregando guantes grandes sin preguntar la talla. Sí, ingeniero, es lo único que tengo yo. ¿Pero por qué no se compró por tallas? No, es que el jefe del área no me hizo pedido por tallas, me pidió un guantes y no me dijo qué tallas. Entonces, ¿a quién voy a entrevistar ahora? Al que pidió guantes sin talla, ¿no es cierto? ¿Por qué no pediste talla? ¿Estuvo en el accidente? No. ¿Tiene que ver con el accidente? Sí, tiene que ver con el accidente. Entonces, no se quede nunca con una sola entrevista. Siempre trate usted de constatar que la información cruzada tenga un poco de sentido con lo que ha pasado, ¿correcto? No se quede solo con una entrevista. Ahora, cuando hagamos las entrevistas, lo primero que tenemos que hacer es que la persona se sienta tranquila, cómoda. ¿Qué le vamos a decir? ¿Para qué investigamos el accidente? Nosotros investigamos los accidentes para encontrar las causas que los generaron y evitar que se vuelva a repetir. Luego, entreviste siempre en el lugar donde ocurrió el accidente, siempre y cuando haya controlado los accidentes secundarios. Y siempre entreviste en forma individual, por más apurado que esté. Utilice técnicas de preguntas abiertas, no preguntas que le respondan sí, no, ni tampoco use preguntas conducentes. Usted no puede preguntarle, ¿por qué estaba manejando mal el montacarga el conductor? Ya le eché la culpa. Lo que yo tengo que preguntarle es, ¿cómo estuvo manejando el conductor el montacarga? Entonces, con eso nosotros vamos manejando un poco las entrevistas. Ahora, la forma correcta de la entrevista es te hace sentir cómodo y le dices, ¿sabes qué? Nárrame en tus palabras lo que sucedió. No lo detenga. Hágale preguntas así de pronto en pronto para que vayan mejorando los recuerdos. Tome nota de las cosas más importantes. Una vez que ya escuchó todo, repítale. Utilice unas ayudas visuales, fotografías o en el lugar donde está. Y al final siempre termine la entrevista de una forma positiva. Si conoces de alguien más, por favor que venga para acá. Ahora, las entrevistas ahora por la ley de seguridad deberían ser firmadas. No nos pide la ley que las entrevistas las firmen, pero yo recomiendo que busquen que los trabajadores que dan su versión firmen sus entrevistas. Ya hay otro escándalo, ya es otra exageración por parte de los empleadores. A las entrevistas va el abogado y va el entrevistador. ¿Y contra quién? Contra el testigo. Y le dice ya, nárrame lo que pasó. Y el abogado comienza a tomar nota. Yo en ese caso sí te recomiendo, no digas nada. A menos que te ponga a ti un abogado también al costado. Sí, yo recomiendo que las firmen. La ley no habla de la ley solamente nos pide el formato de registro de investigación, pero no establece cuáles son los documentos que yo utilizo para encontrar evidencias. Pero como estamos hablando de algo legal ya, penal, entonces yo sí recomendaría que las entrevistas las firmen. Para eso usted va a hacer entrevista a la persona, al testigo de hecho o al testigo ocular, toma la información, luego se lo repite, ¿esto es lo que me quieres decir? Sí, por favor tú firma acá y yo creo que no va a haber ningún problema, ¿ya? Mantenga siempre el contacto permanente, entonces encontramos evidencia de personas. Las otras evidencias son evidencias de partes. En estas evidencias de partes, nosotros lo que buscamos son los componentes de las máquinas, equipos o materiales que intervinieron en el accidente para ver cómo están, para ver si ha sido producto del accidente de un acto subestándar o una condición subestándar. Para eso nosotros nos vamos a pedir ayuda de algunas personas. ¿De quién, por ejemplo? De algunos mecánicos, de algunos especialistas, que ellos puedan conocer algún efecto, ¿no? Por ejemplo, usted va a encontrar que su montacargas tuvo un problema en el almacén, como el caso que estábamos mostrando nosotros. Ahora, si yo le pregunto al chofer del montacarga qué pasó, ¿qué es lo primero que me va a decir un conductor? Se me vaciaron los frenos, ¿no? Usted lo ve todos los días en las noticias. Carro que choca, se me vaciaron los frenos, se me vaciaron los frenos. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si los frenos se le vaciaron o no? Yo no soy mecánico. Entonces pido la ayuda de mantenimiento para que mantenimiento haga una revisión del vehículo y vea si no, los frenos están fallando. No, ingeniero, los frenos están correctamente. Por lo tanto, no ha sido una condición subestándar, sino un acto que él está manejando pues a velocidad inadecuada o algo que ha pasado y regresaría a seguir conversando con él para que me dé una versión mucho más coherente con lo que ha sucedido, ¿ya? La otra evidencia que vamos a encontrar nosotros es las evidencias de papeles. ¿Qué buscamos nosotros acá?
los procedimientos que existan para manejar por ejemplo, del accidente que esté involucrado, las capacitaciones del personal. De igual forma acá, cuando yo busco capacitaciones, no solo de la persona accidentada, de su jefe, del almacén, de la gerencia general, de todos los que estén involucrados directa e indirectamente. Las programaciones, la programación de la gente, la programación de los trabajos, otras inspecciones de seguridad, algunas investigaciones anteriores que puedan tener relación con eso. Entonces, de todos esos papeles yo busco información. Con toda esa información, chicos, yo recién voy a proceder a hacer un análisis. Ahora, si no hay forma de encontrar información, pasó en un momento que usted no estaba en el área de prevención, o pasó un momento que fue domingo en la noche, ya no había, al día siguiente ya no hay evidencias, y no hay forma de cómo encontrar evidencias, lo único que podemos hacer nosotros es una reconstrucción de los hechos. Ahora, esta reconstrucción tiene que hacerla usted con mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que podría pasar si yo hago una reconstrucción de los hechos sin tener cuidado? ¿Ah? Claro, si yo hago una reconstrucción de los hechos sin tener cuidado, es muy probable que el accidente pueda repetirse. Por lo tanto, si usted va a hacer una reconstrucción de los hechos, si solamente no hay forma de encontrar, digamos, información. Y la búsqueda de la información, de las evidencias, es vital para encontrar una solución al problema que está ocurriendo. Si solo así, hay algo de reconstrucción de los hechos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a buscar a uno de mis mejores trabajadores, que yo tenga, que conozca de ese proceso, de esa tarea, y voy a juntar al accidentado para que el mejor trabajador le explique a él y que le diga, por favor, haz paso a paso lo que tú hiciste en el momento del accidente. Y entonces él comenzará, paso 1, hice esto. El mejor trabajador le dirá, muy bien, correcto, continúa. Paso 2, hice esto, muy bien, continúa. Paso 3, hice esto, muy bien, continúa. Paso 4, un momentito, ya vamos barrido la barrera de seguridad. Entonces, retenemos la reconstrucción de los hechos y tomamos información. Por supuesto, si yo no puedo convencer al personal para que me dé información sobre lo que ocurrió en el accidente, porque no he podido llegar a él, entonces yo sí pues podría recurrir a la cámara de vigilancia, ¿no? De lo que pasó y no hay ningún inconveniente. Ahora hay cámaras, ya creo que tienen audio. Ahora, lo que usted tiene que recordarle a los trabajadores, eso sí, que es una obligación legal de brindar información del accidente si él es testigo de hecho o es el accidentado y que tiene que brindarnos información para hacer la investigación del accidente. Lo dice la ley de la seguridad en el Perú. Entonces, él tiene que brindarnos esa información. Pero vuelvo a llegar al punto inicial. Eso va a hacerlo él si me cree que yo no lo voy a sancionar, pues. Si él no me ha entendido y todavía no tiene esa confianza de que yo no lo voy a sancionar, entonces sí no me va a decir nada. Nótese que no estoy diciendo que el trabajador no sea responsable. Lo que estoy diciendo que la solución al problema no es sancionar al trabajador ni votarlo. Puede ser que tú lo votes, producto del accidente que ocurrió. ¿Qué cosa te asegura a ti que el trabajador nuevo que vas a meter al puesto no sea peor o mejor que el trabajador que salió? Nada, si es que no encuentran la verdadera causa. Si yo estoy poniendo problemas del trabajador, que el trabajador es mi falla, entonces la solución no es sacar al trabajador, sino será entrenar al trabajador, preparar al trabajador. ¿Dónde está mi falla? Mi falla está en la selección de personal, en el perfil de puesto, cómo está ingresando la gente acá a trabajar. De tal forma que ahí yo recién podría ir corrigiendo para poder evitar que vuelva a repetirse el accidente. ¿Ya? Sigamos. Ya con toda la información recopilada, lo que yo voy a hacer es un análisis sistemático, obsesivo, de encontrar el porqué y porqué de las cosas. Acá usted puede usar espina de Ishikawa, puede usar árbol de decisiones, puede usar causa-efecto, la metodología que usted desee. Esta es la metodología del análisis de causalidad del loss control, del control de pérdidas, que es una metodología obsesiva que nos permite a nosotros encontrar el porqué de las cosas. Aparece un poco a partir de que existen daños a las personas, a la propiedad o al proceso. En el caso de la ley peruana nos va a interesar mucho lo que es persona, pero igual daño a la propiedad y al proceso también sería importante, porque usted se puede acercar a su gerencia a fin de año y decir, señor gerente, este año no he tenido ningún accidente con lesión a la persona, estoy contento, nadie se me ha accidentado con días perdidos. Y él te dice, un momentito, Germán,
no tendrás ningún daño en la persona, pero tengo 10 máquinas paradas, tengo más de 100 horas de procesos parados, que es parte del producto, generado por la causa de los accidentes. Entonces no es tan simple que yo le diga a mi gerencia, ¿sabes qué? No tengo personas lesionadas. Yo tengo que ver cualquier pérdida que pueda generarse dentro de los accidentes, ¿ya? Entonces va a aparecer así. ¿Ha tenido un daño a la persona o a la propiedad del proceso? Te vas a preguntar, ¿por qué se dañó la persona? La respuesta a esto va a ser porque hubo un acontecimiento no deseado, un accidente o un incidente, ¿correcto? Ya dijimos, para que sea accidente de trabajo, tiene que generar un día de descanso médico o al menos el mismo día de atención. Y para ser incidente solamente requiere atención de primeros auxilios. Acontecimiento no deseado, el contacto con sustancia, fuente o energía, ¿correcto? Contacto con golpeado contra, golpeado por, atrapado entre, atrapado por. Entonces son los contactos. Y te preguntas, ¿por qué hay contactos? ¿Por qué hay acontecimientos no deseados? Y la respuesta va a ser porque hay causas inmediatas, que son las milésimas de segundos antes de que ocurra el accidente. Y normalmente son los actos y condiciones subestándares. Los actos que la gente comete fuera de los estándares y las condiciones que existen en el ambiente de trabajo fuera de los estándares. Para yo llegar a una conclusión de que ha habido un acto, tengo que corroborarlo con mis evidencias. Si yo voy a decir que el acto ha sido que el trabajador no usó guantes, yo tengo que tener evidencias, ya sea de posiciones, ya sea de personas, ya sea de partes, ya sea de papeles, donde aparezca que el señor no tenía guantes. Si yo voy a poner que la condición subestándar era que no había guantes en el almacén, yo tengo que tener evidencias de que no había guantes en el almacén, órdenes de compra de que no ha llegado guantes, que el stock no está de guantes, pero tengo que tener evidencias. Yo no puedo suponer nada a este nivel de la investigación. Todo el llenado de este cuadro de análisis de causalidad solamente va a ser con evidencias. Entonces, por cada acto o por cada condición subestándar que usted encuentre, tendrá que encontrar factores del trabajo o factores personales que son las causas básicas, porque tú te vas a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué hay actos subestándares? ¿Por qué hay condiciones subestándares? Porque hay unas causas básicas que generan estos actos y estas condiciones. Una recomendación, las causas inmediatas normalmente tú las puedes detectar con los sentidos. Yo puedo ver que un trabajador no usó guantes. Yo puedo percibir que acá hay mucho ruido. Yo puedo sentir que acá hay mucho calor. Yo puedo percibir que acá hay olores enrarecidos. Entonces yo lo detecto con los sentidos. Las causas básicas no puedo detectarlos con los sentidos, sino requiere un poco más de información para encontrar lo que está pasando. Por cada acto subestándar que tú encuentres o por cada condición subestándar que tú encuentres demostrada, vas a tener que encontrar un factor personal y un factor del trabajo. No se puede quedar ningún acto ni ninguna condición subestándar sin ser sustentada por un factor personal o por un factor del trabajo. ¿Correcto? Ahora, los factores personales y factores del trabajo también tienen que ser solamente basados en las evidencias que yo tengo. Por ejemplo, factores personales, ¿por qué la gente comete actos? Porque no sabe, porque no puede y porque no quiere. Si no sabe, ¿qué cosa voy a buscar? Registros de capacitación. Si no puede, ¿qué voy a buscar? Si se le ha cambiado de puesto. Si no quiere, ¿qué voy a buscar? Programas de motivación. Y las condiciones subestándares tienen que ver con los factores del trabajo, ¿no? Falta de liderazgos, compras inadecuadas, adquisiciones inadecuadas, identificación de peligros inadecuados, todo. Pero vuelvo a repetirles, señores, tiene que ser evidenciado. Yo tengo que tener una evidencia que me diga que la empresa ha comprado mal. Yo tengo que tener una evidencia que me diga que no había tal cosa. Yo tengo que tener una evidencia que me diga que no hay liderazgo. ¿Me dejó entender? Ejemplo, pregúntense. El señor no usó guantes, no usaba guantes en su área. ¿Será porque no hay liderazgo en el área de trabajo? ¿Porque el supervisor no le dice absolutamente nada? Claro que sí. Entonces, todo tiene que ser evidenciado. Y te vuelves a preguntar, ¿por qué hay factores personales y por qué hay factores del trabajo? Normalmente es porque hay una fuente que lo genera, que vendría a ser la falta de control. Normalmente hay fallas en el sistema de gestión de seguridad. ¿Y cuáles son estas fallas? Tus programas que tienes no son los adecuados o no tienes programas. Tus estándares que tienes no son los adecuados.
o no tienes estándares, o la gente no cumple con los estándares. Yo puedo controlar a nivel de causas inmediatas. Imagínate, has encontrado que el trabajador no tenía guantes. Muy bien, dale guantes. ¿Vale el control? Vale el control. Pero ¿tú crees que con eso habrás evitado que no se vuelva a accidentar? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque quien tiene que darle guantes siempre es desde el sistema de gestión, el área de compras, el área de almacén, la jefatura, y permanentemente no debes aceptar que nadie se esté sin guantes en un área de trabajo. ¿Me dejo entender? Entonces, este análisis de causalidad vas a darte cuenta que los accidentes no son producto de una sola causa, son multicausales. Una vez que has hecho eso, ya pasa a una revisión final por la gerencia general. ¿Que participa en la investigación? Claro que participa. Revisa los informes, hace opiniones constructivas y hace seguimiento al cumplimiento de lo que es los accidentes de trabajo. Estos informes de investigación de accidente tienen que ser visados y revisados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. La ley peruana establece que los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo participan de la investigación del accidente. La participación es de muchas formas, ¿correcto? Sigamos. Bueno, ya lastimosamente siempre como es el tiempo tirano, ya vamos llegando a nuestra parte final de nuestra presentación. Ojalá que les haya podido al menos llegar un poquito en esta pequeña hora de disertación que hemos tenido. Ojalá que tengamos otros momentos para conversar esto, porque la investigación sí es una situación muy importante. Del equipo especialista para investigar accidentes, no tanto así, pero sí debe haber un equipo técnico que se encargue de la investigación. La recomendación en las empresas, chicos, que manejan bien la prevención, es quienes participan más directamente en la investigación de accidente, son los encargados de área o supervisores de área. ¿Por qué? Porque tienen un interés. A ellos les interesa que su área funcione bien, por lo tanto buscarán mucho más fácil la solución a los problemas. Pero si es que no involucro a las jefaturas en la investigación, voy a tener yo muchos problemas. Pero las jefaturas son normalmente quienes deben participar de las investigaciones de accidentes. ¿Ya? Eso es que tengamos un equipo especial, tipo los chicos de, ¿cómo se llaman estos? De los programas de televisión que hay, ya es mucho más riguroso, pero no, dependiendo un poco de la dimensión del daño, ¿no? Pero eso sí tienen que tener en cuenta ustedes. Los accidentes de trabajo, si es un accidente fatal, nadie toca el cadáver hasta que llegue el fiscal y el Ministerio de Trabajo. Si es un accidente que no es fatal, si usted puede realizar la investigación, será trasladado si el accidentado a un centro médico asistencial y el centro médico asistencial será después quien reporte al Ministerio de Trabajo lo que haya ocurrido, ¿ya? Antes de llegar a esto, chicos, dice acá, ahora necesita rehabilitación, necesita comprensión, que cuiden de él, necesita tiempo, no necesita todos. Hace unos días solo necesitaba seguridad en su trabajo. Esto no es cuestión de asustarlos, sino decirle que hay soluciones. La administración correcta de los riesgos puede evitar que ocurran accidentes de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, por acá hay una preguntita que nos dice, pregunta, jefe, jugar dentro de un área de trabajo, dos compañeros juegan y uno de ellos es un accidente de trabajo. Bueno, si están haciendo por ocasión de trabajo, que es un juego, lo que pasa, no confundamos el concepto de accidente con la causa que lo generó. Si ellos están trabajando y en el trabajo han estado jugando, entonces eso es un accidente de trabajo, pero la causa que generó el accidente es el juego que han hecho ellos, pero están dentro del trabajo, están en el horario de trabajo, están en su tarea. Si te ponen a jugar en la calle, no, pues, pero no confundamos entonces el concepto de lo que es accidente con la causa que lo generó. ¿Ya? Si lo generó porque han estado jugando, esa es la causa que generó el accidente, pero ha sido dentro del trabajo, están en el puesto de trabajo, haciendo su trabajo, pero de pronto se pusieron a jugar, pues. Entonces, la causa que originó el accidente es el juego que hicieron ellos, pero sigue siendo un accidente de trabajo, ¿ya? Bien, esto me hace recordar una historia ya para terminar, que siempre la cuento, a ver si los logro convencer. Una pregunta más acá, ¿verdad? ¿La gerencia tendría que tener un equipo de especialistas para dar su criterio de accidentes? Yo creo que no, vuelvo a repetirte que no. La ley no pide nada de especialistas, la ley pide que tú investigues los accidentes de trabajo, llegando a parte técnica, ¿no? Pero no necesariamente a ese nivel. Salvo que haya pues una implicancia legal o penal, ya puedes buscar de repente a un especialista, pero no necesariamente
Yo nunca he conocido que haya especialistas en investigación de accidentes para ver casos de accidentes así de ese tipo. ¿Ah? ¿Cuántos días se consideran para presentar una correctiva después de un accidente? Mira, lo que se recomienda máximo un accidente, lo genial es en presentarlo el mismo día. Máximo 4 días. Después de 4 días un informe de investigación ya no tiene sentido porque ya se puede haberse repetido. Lo conocimiento técnico que podría tener un investigador de accidentes, pues el concepto de accidente, el concepto de peligro, el análisis de causalidad, cómo manejar árbol de decisiones, hacer entrevistas, trabajo en equipo, manejo de personal, todo. Mi número de teléfono, llamen acá a HSQ, ellos van a brindarle el número de teléfono sin ningún problema. Mi nombre es Germán Purguay y a través de ellos yo creo que sí le van a dar sin ningún problema. Si un trabajador reportó dolencias leves y al día siguiente se va a un doctor por dolencias mayores y este indica que es accidente de trabajo, ¿cómo manejar este caso? Volvemos a lo mismo. Si el médico no determina si es accidente de trabajo, el médico le va a preguntar al señor qué tenías que hacer tú, qué estabas haciendo. Le va a decir, sí, me dolía el hombro porque estaba levantando carga. ¿Dónde? En tu trabajo. Ah, ya, entonces esto puede ser un accidente de trabajo. Quien va a definir va a llegar a la empresa, ¿no? Y tú vas a tener que verificar, como le dije al comienzo, si el señor lo ha reportado al comienzo, sí, jefe, ayer me dolía el hombro, ¿se acuerda que se lo reporté? Ah, y es producto de eso, sí va a ser un accidente de trabajo, ¿no? Pero el médico no, a la final es, nosotros aceptamos si eso no es el accidente de trabajo. No, eso está, la ley define claramente. Lo que pasa es que la ley dice pues que el accidente de trabajo es el acontecido por o causa del trabajo y que normalmente pues es generado pues por el trabajo que tú haces. Si el trabajador, vuelvo a repetirte, te reporta a ti, jefe, me duele el hombro cuando por qué levantó esta carga pesada, me duele un poco el hombro, y al día siguiente va al médico, pero ya te lo reportó a ti. Entonces, si el médico le dice, sí, tienes una lesión, una fractura, una contusión, te da 3 días de descanso, vendría a ser un accidente de trabajo, porque ha sido parte de la ocasión del trabajo. Pero si él no te dice nada a ti, se va a su casa y a la noche se le ocurre ir, le duele el hombro y va a atenderse y el médico le dice, sí, ¿por qué hacías? Cargando cajas. Ah, es un accidente de trabajo. Tú tienes todo el derecho de decirle, ¿sabes qué? Tú no me lo has reportado, por lo tanto yo no voy a aceptarlo esto como un accidente de trabajo, porque se lo puede haber hecho en su casa, se lo puede haber hecho jugando en todos lados, ¿no? Entonces no tiene nada, yo legalmente no tendría por qué aceptarlo. Chicos, les contaba la historia que quería contarles, ya para irnos despidiendo. Ya diga otro ponente seguro en otros temas. Resulta que en un pueblo de provincia, si yo soy bombero y en un accidente de trabajo, yo soy también el ingeniero de seguridad y el trabajador se me está muriendo y le aplico todo lo que sé como bombero y se me muere en mis manos, ¿qué me pasaría? Nada, absolutamente nada. Al contrario, si tú conoces y no lo ayudas, sí podría ser involucrado por abandono de personas en peligro. No, absolutamente nada, legalmente nada. Pero ya es en la parte penal. Si tú conoces, si no conoces nada de prevención, no conoces nada de primeros auxilios, en vano, vamos a tocar algo que podemos empeorar. Ni se, no se pone a tocar uno eso, ¿no? Es un accidente o enfermedad ocupacional. ¿Cuál es este? No entiendo bien. Es un accidente fatal. El cuerpo hemos movido a otro no se puede mover. Si hay un accidente fatal, no toquen el cadáver, pero no lo muevan para nada. Paren máquinas, todo y ahí queda el cadáver hasta que llegue el fiscal, porque tiene que tomar algunos tipos de evidencias para determinar qué pasó, ¿ya? Si es lumbalgia, es un accidente o enfermedad asociada a la enfermedad ocupacional, obvio. Si la lumbalgia es producto de la ocupación que hace, va a ser enfermedad ocupacional, pero tiene que ser demostrado. La parte ocupacional en la parte osteomuscular aún no se define bien cómo demostrar si es o no ocupacional, porque a veces tú levantas carga en tu casa, en todos lados, no necesariamente termina siendo como una dolencia ocupacional. Pero si es producto de la ocupación, cuando vengo a trabajar me duele, cuando voy a mi casa no me duele, cuando vengo a trabajar me duele, cuando voy a mi casa no me duele, hay una relación directa de que la dolencia de la lumbalgia es producto de tu trabajo que tú haces. Señores, vean, quería contarles esta historia para ver si nos reaccionamos. Resulta que en un pueblo de provincia un señor le gustaba salir a correr todos los días. Todos los días corría, corría y corría. De pronto un día corrió demasiado y se alejó de su casa. Tanto había corrido que le dio sed, pero al regresar a su casa estaba muy lejos, lo cual hizo pues continuar a una cabaña que estaba más cerca y pedir agua ahí. Cuando llegó a la cabaña encontró a un anciano sentado en la puerta y le pidió que le invitase agua. El anciano le pidió, le tome señor este vasito, afuera vaya a la vuelta y tome su agüita. Correcto, sacó su agua y cuando se da cuenta, en la base del caño, en el piso, había un perro que estaba echado y estaba llorando. El perro lloraba, ¡au! Lloraba el perro. El hombre lo comienza a golpear con el pie despacio y el perro no se movía. Y siguió llorando. ¡Au, au, au! Lloraba. Lo patea más fuerte y el perro no se movía y seguía llorando. ¡Au, au, au! Lloraba.
Lo pateó más fuerte y el perro no se movió y siguió llorando. Sí, así lloraba. Lloraba. Entonces el perro no se movió. El hombre tomó su agua y preocupado va donde el anciano le dice, Señor, muchas gracias por el agua, explíqueme de ese perro que está llorando ahí en la... Ah, ese perro, le dice, sí. Pero está llorando, sí, le dice, está llorando porque se ha sentado en la punta de un clavo. Le dice, no puede ser, porque yo lo he pateado y no se mueve. A lo que el anciano le responde, no se mueve porque no le duele de verdad. Cuando le duela de verdad, se va a mover. No esperemos, compañeros prevencionistas, que los accidentes nos duelan de verdad para hacer prevención. Está en nuestras manos actuar ahora desde los reportes de accidentes e incidentes o desde los peligros para evitar que ocurra un accidente. Señores, por mi parte, muchas gracias. Los invitamos en HSQ a inscribirse en los siguientes diplomados que existen virtualmente, físicamente, para que ustedes puedan conocer un poco más de la parte de prevención. Señores, por mi parte, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.